Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Hoy les voy a compartir historias de miedo y mucha oscuridad que tienen que ver con posesiones, brujería, rituales y duendes. Yo te recomiendo que nunca uses atajos en la carretera, porque podrías ir a dar a este pueblo fantasma. Esta historia que te voy a compartir la encontré en Reddit. Alguien la platicaba, algo que les había ocurrido a su familia, y la verdad a mí me dejó muy preocupada. Resulta que era una familia que constantemente iban al rancho de unos amigos que tenían pues así un lugar con alberca y todo muy padre, pero que sí estaba como alejado de la ciudad donde ellos vivían. Obviamente ya se sabían el camino, la carretera, pero hubo una vez que se dirigían a este lugar que la carretera estaba súper llena, no sabían si había habido algún accidente o algo, pero estaba como muy saturada la carretera. Entonces a ellos se les ocurrió poner como que el GPS y ver alguna otra ruta. Entonces pues ya lo activaron y el GPS les fue como que marcando un camino por una zona en la que ellos nunca habían transitado, pero dijeron, bueno, mucho mejor, nos vamos a ahorrar todo este tiempo aquí pues parados en la carretera, ¿no? Para poder disfrutar más el llegar allá con sus amigos y la alberca y todo. Entonces pues ya empezaron a agarrar este como que atajo. Cuando de pronto llegaron, pues ni siquiera se puede decir pueblo, era un lugar muy pequeño que parecía que no encajaba con el tiempo actual. Ahí estaban todas las calles pues ahora sí que empedradas, todas las casas eran demasiado viejitas, muchas casas estaban abandonadas, no había tiendas de conveniencia que siempre hay en cualquier lugar, estaba muy desolado. De pronto llegaron a un punto en que quedaron de frente en la casa de un señor, y digo de un señor porque estaba esta persona como que en una mecedora fuera de esa casa, que también se veía muy antigua, y ellos le preguntaron de que, oiga, estamos como que pues ya un poquito perdidos, ¿para dónde le damos? Y dicen que el señor ni habló ni nada, simplemente como que les hizo la señal de que pues continuaran derecho, y ellos de que, ok, siguieron avanzando, y de pronto el GPS se congeló, ya no funcionó más. Y ellos, por más de que estaban buscando en sus celulares, en el Google Maps y todo esto, como que ninguna de los mapas funcionaba, o sea, no les daba una dirección, se quedaba como que la flechita así sin agarrar señal, y pues obviamente decían, es que pues no hay internet, está como que todo pues muy bloqueado, no hay señal, no hay como que cómo dirigirnos. Entonces como que ellos empezaron a tratar de seguir el camino que se veía que tenía marcas de llantas, ¿no? Empezaron a circular por ahí y avanzaban un tiempo, y de pronto se daban cuenta que habían llegado al mismo lugar. Otra vez frente a la casa de ese señor que estaba en la mecedora. Y el señor no les hacía caso, o sea, por más de que ellos de que, oiga señor, es que ya le dimos la vuelta y no, o sea, no salimos. Y el señor no hacía nada más que hacerles la señal que siguieran avanzando. Entonces, pues como no era un lugar que ellos conocían, no sabían qué tipo de tradiciones tenían estas personas, capaz tenían algún arma, no sé, no querían como molestarlo. Entonces ellos seguían avanzando, no encontraron a nadie a quien poder preguntarle, oye, ¿por dónde le damos? Trataron de tomar un poquito de agua de una llave que estaba ahí, porque les digo, no había ni tienditas, no había nada, estaba muy desolado. Empezaron otra vez a avanzar. Según esto, el papá de esta familia, que era el que iba manejando, él iba siguiendo como que las marcas de otros carros, ¿no? Otras llantas, pero por más de que daban un recorrido según ellos distinto, volvían a llegar al mismo lugar. Y en una de estas tantas vueltas, ya había pasado como una hora que no podían salir, vuelven a caer en esta casa donde estaba el señor, pero ahora ya no estaba el señor, estaba la mecedora como que vacía. Y empezaron a notar que cada que seguían avanzando, veían como que las mismas casas, pero diferentes. Por ejemplo, pasaron una vez y vieron que una de las casas tenía como que una cortina muy vieja. Y luego pasaron otra vez, era la misma casa, pero ya sin cortinas. Cosas muy extrañas que saltaban en el tiempo y que ellos no le encontraban mucha lógica. Esta persona cuenta que su mamá empezó a ponerse muy nerviosa y que lo único que se le ocurrió fue empezar como que a rezar, que la señora era muy creyente y empezó a rezar y a rezar. Y pues el señor, el papá, el padre de familia que iba manejando, pues ya no sabía ni por dónde darle. O sea, según él iba buscando caminos o alguna vereda para regresarse a la carretera y no encontraba pues ya por dónde salir de este lugar. Dicen que pues para ellos pasaron más de una hora en este lugar en el que de plano no podían salir, hasta que de pronto, ya que empezó a caer la noche, vieron como que se veía una luz a lo lejos. Entonces trataron de seguir ese camino y dicen que era como un tipo de capilla, pero que podías pasar en tu coche. No sé si me explico, que era como un pasadizo y que en este pasadizo pues tenía un techo grande en el que podías pasar en tu carro, pero era como una capilla porque había velas y había una frase que decía, para las almas que sí tienen regreso. Y a ellos se les hizo como muy extraño y pues por ahí fue donde pasaron. Salieron de ahí y era como si hubieran regresado al tiempo actual. Obviamente ya era de noche, pero otra vez retomaron la carretera, ya todo era muy normal. El GPS
continuó jalando normalmente, sus celulares volvieron con señal. Entonces este chico preguntaba en Reddit que qué creen que había pasado, que si en realidad ellos habían entrado como en otra dimensión, en algún tipo de pueblo fantasma, porque cuando regresaron ya a su ciudad se dieron cuenta que el mapa, el GPS no marcaba en realidad esta ruta que ellos habían recorrido, decía que no, o sea, como si ellos hubieran seguido la carretera normal y estuvieron buscando este pueblo que está cerca de esta carretera y nunca encontraron nada. Este chico nos explica si en realidad fueron como atrapados en algún bucle o que si en realidad este lugar existe. Esta es una experiencia que le ocurrió a Esteban Arce y que mucha gente la ha compartido. Para mí siempre me atrapa, me llama mucho la atención. Para los que no lo ubican, es un comunicador que ya tiene muchos años dedicándose pues a la televisión, al radio. Y a lo mejor te acuerdas de él porque él estaba en el programa El Calabozo con el Burro Van Ranqui por allá de los 90. Y él cuenta en su historia de vida esta experiencia que a mí me pues dejó pensando mucho cómo hay tantas cosas que se pueden conectar para que alguien te traiga un mensaje y puedas cambiar tu vida. Resulta que él cuenta que cuando iniciaba su carrera en los medios de comunicación, pues él ya estaba casado con su aún esposa y que lo habían invitado a hacer un programa de radio, así como que fueron sus inicios en los medios. De hecho fue Iñárritu el que era como el encargado de ese entonces de esa estación de radio y lo invitó a que pues formara parte de esta estación y que dice que ahí ni le pagaban todavía, pero como que él era muy divertido, entonces como que lo invitaron más, empezó a involucrar más en los medios de comunicación, tanto fue así que empezó como ya su carrera en Televisa y con El Calabozo y empezaron como grandes proyectos. Y obviamente él en ese entonces pues su carrera estaba como que muy hacia burlarse de la gente, como que no tenía ni pie ni cabeza, todo era mucha risa, mucha diversión, mucha fiesta, entonces como que pues su vida empezó como a tornarse así. Él dice que su esposa por el contrario estaba como más dedicada a la iglesia, se empezó a acercar mucho a la iglesia, rezaba mucho y él llevaba pues esta vida muy contrastante a lo que era su esposa. Le ofrecieron varios proyectos, fue y vino, tuvo algunos contratos, otras cosas que no se dieron, hasta que llegó un punto en que le habían ofrecido como que un contrato, ¿no? Y le habían dicho que lo firmara y todo, pero que para que él pudiera como que ya empezar a trabajar ahí iban a pasar algunos meses, entonces como que hasta vacaciones le tocaban, para que él pudiera empezar a viajar a Estados Unidos y a México y estar como llevando estas dos partes de su carrera. Cuando él le platicó eso a su esposa, como que dijo, ay, no va a querer porque pues voy a estar viajando mucho, no voy a estar tan cerca de ella. Entonces su esposa le dijo que sí, que no había ningún problema, pero que ella quería hacer un viaje y quería que él fuera con ella a Medjugorje, que es este lugar en Bosnia donde se apareció la Virgen por ahí de los años 80, creo, que se le apareció la Virgen a unos niños. Entonces cada año se hace como una peregrinación en que la gente va con mucha fe a hacer todo este recorrido, ¿no? Es un lugar como muy espiritual, muy lleno de fe. Entonces él como que dijo, bueno, pues está bien, voy contigo con tal de que yo pueda hacer mi carrera y pueda pues empezar a hacer lo que ya le habían ofrecido y lo que él había firmado. Dice que se fueron a este lugar y que pues es como que un lugar muy olvidado. Está como que muy chiquito, es un pueblito. Dice que hasta incluso el lugar donde él se estaba quedando olía a azufre, o sea, sí estaba como bastante extraño y que pues ya él se quedaba siempre en su habitación y la esposa estaba como haciendo este recorrido, esta peregrinación, hasta que un día pues como que casi creo que se lo llevó a la fuerza de que, oye, no te puedes quedar aquí, tienes que acompañarme. Y él iba, ya sabes, de mal humor, harto porque venía aquí, está horrible aquí, nada que ver, y que dice que hasta la gente lo malveía, ¿no? La gente que iba en esta peregrinación porque pues sí, se notaba que no venía con esa creencia, con esa apertura que todos los demás tenían, ¿no? En querer ver a la Virgen y este milagro y todo esto. Dice que en uno de esos recorridos de pronto pues iban muchas personas, no sé, más de 10,000 personas en este lugar que se hacía este recorrido para llegar a un punto en donde supuestamente se aparecía la Virgen, que venían en este recorrido cuando de pronto empieza a escuchar como unos gruñidos, como una voz muy gutural y voltea y es una niña. Es una niña que traen como que pues personas la están como que agarrando, tratando de controlar y supuestamente la niña estaba poseída y empieza a hablar como que en diferentes idiomas, diferentes lenguas y él se había hecho como que, no amigo, pero conocido de una persona extranjera que los dos se voltearon a ver como que estás viendo lo que yo estoy viendo. Esta persona era un poquito igual que él, que no creía tanto, que no venían con esta apertura religiosa. Entonces como que los dos se quedan viendo y traen a la niña así, ¿no? La niña hablando en otras lenguas y con una fuerza que no tenía nada que ver con su cuerpo porque era una niña. Entonces dice que cuando van pasando con esta niña cerca de ellos, esta niña voltea a verlo y le dice, ¿qué haces aquí, Esteban? Cambió por completo lo que estaba
diciendo en otros idiomas y le habló en español y le preguntó, ¿tú qué haces aquí, Esteban? Dice que en eso él se puso muy nervioso y que a la niña la siguieron como llevando hacia el lugar donde se aparecía la Virgen, pero la niña seguía con esta voz gutural y pues se notaba que estaba como poseída, y él dice que se puso súper nervioso, que todo el mundo le decía, no, es que tienes que ir pues a que te hagan tipo un exorcismo o que algo, ¿no? Dice que a partir de ahí pues él tuvo otra perspectiva, porque ¿cómo había ocurrido esto? ¿Cómo esta niña, que él jamás había visto en su vida, conocía su nombre, entre tantas personas volteó y le dijo, ¿qué haces aquí? Cuando esta niña estaba como con esta posesión. Entonces como que a partir de ahí él pues fue creyente, ¿no? Empezó a creer en todo esto que tiene que ver con la religión, y él platica que a partir de esta situación él pues de alguna manera cambió el rumbo de su vida. ¿Tú qué opinas? ¿Que fue casualidad o que en realidad sí fue algún tipo de espíritu o demonio el que le habló directamente? ¿Habías escuchado hablar de la secta de los hombres cabra? Melissa y Jason se conocieron en el 2013 porque eran amantes del senderismo. Entonces, esto los hizo que los dos coincidieran en querer vivir pues como en una parte de la montaña, en un lugar más aislado. Cuando ellos ya tenían tiempo juntos, vendieron su casa y decidieron comprar una casita que estuviera pues con estas condiciones que ellos tanto disfrutaban, que era cerca de la montaña, que estuviera lejos de la ciudad, que no hubiera tanto ruido, que hubiera mucha naturaleza y animales. Entonces eligieron un lugar muy interesante en California. Este lugar les parecía fantástico porque cumplía con esto que tanto amaban, que era pues hacer senderismo. Podían hacerlo ahí, justamente estaba como un bosque, había muchas veredas, entonces era el lugar perfecto. Melissa platica que cuando encontraron esta casa les pareció muy linda. Obviamente le faltaba remodelaciones, un poquito que le metieran ahí de cuidado porque estaba un poquito desgastada, y que algo que le llamó mucho la atención cuando llegaron a la casa es que el cuarto principal, que era el que iban a utilizar ellos como pues su recámara, tenía como que al lado del espacio donde va la cama una puerta. Pero esa puerta no era ni siquiera un closet, simplemente era una puerta con un cuartito muy extraño, que no te alcanzaba para poner pues un closet en sí, ni un baño, sino era solo un cuartito pequeño. Y pues al principio como que la puerta estaba un poquito difícil abrirla, entonces ella dijo, no, pues es por lo mismo que la chapa ya está muy antigua, que el lugar es antiguo, entonces mejor así lo dejamos. Ellos hicieron algunas adecuaciones para poder habitar esta casa, estaban súper felices, se cuenta que cada mañana era increíble porque ellos salían a tomar su cafecito ahí a la orilla de la puerta de su casa y pues ya veían toda la montaña, la vegetación. Y dice Melissa que una mañana a su esposo Jason se le ocurrió pues ir a explorar una de las veredas que daban como que al bosque, ¿no? Una vereda nueva. Entonces se fueron desde muy temprano, iban caminando, disfrutando del paisaje, todo muy bien. Hasta que de pronto como que ella empezó a sentir, no sé, algo como que la estaba como angustiando. No sabía si era como alguna preocupación real o si era como más ansiedad. Entonces siguieron caminando hasta que de pronto fueron a dar como que a la meseta del bosque, como un espacio ya más plano, y justo ahí, en medio de todos los árboles que estaban muy grandes, había una especie de pentagrama. Este pentagrama estaba en medio con cosas, había como restos de animales, maderas, como un aceite extraño derretido. Entonces se les hizo muy raro ver esto, y aparte parecía como que lo acababan de utilizar tal vez unas horas antes. Esto a Melissa la puso muy nerviosa y empezó pues también como que hay que regresarnos. Y cuando apenas se distrajo un poco, resulta que su esposo andaba agarrando uno de las ramas que estaban ahí metidas. Ella le dijo, no, ¿por qué agarraste eso? Suéltalo. Y pues ya lo dejó ahí. Y a él le pareció de que, ay, pues estás exagerando. O sea, pues aquí pusieron estas ramas. O sea, y ella, ¿por qué lo agarraste? Dice que ahí sintió como mucho más angustia y miedo. Y ya regresaron como a la casa. Y en eso que estaban regresando, pues no encontraron el camino. Estaba muy extraño, si ya sabían por dónde volver. Simplemente como que no sabe ella si en realidad por los nervios que ella traía, que quizás se había enojado con el esposo porque agarró eso, entonces como que no se sentía bien. Total, por fin, tardaron un poco más, pero llegaron a la casa. Dice que a partir de ese día ella sintió que algo los había seguido, que algo de ese lugar donde estaba ese símbolo, pues se lo habían traído ellos a casa. Porque dice que ella nunca se sintió tranquila, que cuando se ponía a cocinar, lavar los trastes, estaba segura que algo la observaba, que algo hasta le respiraba cerca. Y el esposo, como era más tranquilo y más relajado, le decía, ay, claro que no, Meli, estás exagerando, son tus nervios, es porque es un nuevo lugar, porque estamos lejos de nuestros amigos, entonces como que tú sola estás sobrepensando y haciendo que eso parezca que está pasando, cuando en realidad no pasa nada. Entonces como que no le creía mucho, pero su relación empezó a cambiar.
Melissa, de ser una mujer muy tranquila, muy sonriente, siempre como con mucha paciencia, empezó a estar muy enojada. Siempre de mal humor, muy cansada, muy enojada. Y el mismo Jason platicaba que hasta sus ojos eran como distintos. Ella siempre, como dicen por ahí, sonreía con la mirada y ahora no. Tenía como que ese brillo apagado, siempre estaba de mal humor, siempre estaba como que diferente a lo que era ella, ¿no? Y él le empezó a decir, oye, ¿qué te pasa? Y ella le decía, ¿sabes qué? Es que me siento muy cansada o me siento como que de repente también muy triste. En realidad eran estas emociones muy oscuras que la llevaban a sentirse así, que no era como ella. Entonces una tarde platica con su hermana por teléfono y le dice, oye, ¿por qué no has venido a verme? Y tenemos aquí la casa nueva, te va a gustar muchísimo. Y le dice su hermana Mel, es que no te quería decir, pero mi novio vivió ahí cuando era niño, vivió en ese lugar, en esas montañas, y él me contó que pues ahí era un lugar muy oscuro, que hacían cosas feas. Y él le dice, ¿cómo que cosas feas? O sea, ¿qué tipo de cosas? ¿Robaban o qué? No, o sea, hacían como tipo rituales y había una comunidad que les decían los hombres cabra, que eran personas que estaban creyentes hacia el diablo y que hacían algunos rituales y cosas, entonces que por eso era un lugar como con una vibra muy oscura. Y ahí Melissa le dijo, ahí estás loca, o sea, la verdad es que no pasa nada de eso aquí, y como que no le quiso poner mucha atención. Pero pasaron los días y como ella se seguía sintiendo muy mal, con ella misma enojada, obviamente con su esposo, con todo, o sea, ya no le parecía nada, no descansaba, estaba como mal, empezó como a hacerle sentido esto que le decía su hermana, que en realidad sí era una comunidad muy oscura. Y cuando ella trataba de comunicarse, saludar a los vecinos, dice que era gente, pues no sé, como muy seca, que ni siquiera sonreían, que no te daban los buenos días, y ella llegó a pensar que no los querían ahí, que por eso como que ni siquiera los volteaban a ver ni los saludaban. A medida que pasaban los días, ella escuchaba cosas. Cuando estaba como que quedándose dormida, escuchaba como que ciertos murmullos, como si alguien le quisiera decir algo, pero ella no entendía muy bien. Entonces, pues ya, ellos trataban de seguir su vida normal, pero Jason como que sí sentía que su esposa había cambiado en muchos sentidos. Entonces trataba de que ella no hiciera casi nada en la casa. Mira, yo cocino, yo limpio, tú descansa. Y una de las tardes que le dijo, ve y tómate una siesta, en realidad sí te ves cansada. Dice Melissa que ella estaba acostada y que de repente sintió la parálisis del sueño, que nunca había experimentado, pero que sabía de qué se trataba. Dice que sintió como algo la detenía con mucha fuerza los brazos y el pecho, que estaba como oprimiéndola, y que en eso ella nada más podía mover los ojos, y que cuando pudo voltear al lado donde estaba la puerta que te mencioné, que era como un pequeño cuartito dentro de su recámara, vio como una mano con uñas largas abría la puerta lentamente. Era como una masa oscura que no tenía forma, solo era como una masa oscura con un tipo de garras, pero sin cuerpo, y con unos focos, por no decir ojos, porque no eran realmente ojos, simplemente eran como unas luces rojas que para ella eran como unos ojos, empezaban a moverse y a tomar fuerza, y que esa fuerza iba entrando como dentro de ella, como esa masa oscura se convertía en algún tipo de humo y se le iba metiendo lentamente. Ella no se podía mover, pero sentía que ni siquiera podía respirar bien porque esa cosa empezaba a entrarle. Ella estaba haciendo todo lo posible por moverse hasta que de pronto pudo ya como salir de este trance y empezó a gritar y a llorar. En eso su esposo sube, ¿qué te pasa? Cuando empieza como a calmarse le dice, es que algo salió de esta puerta. Vi claramente una masa negra, pero con ojos rojos o con algo, unos destellos rojos que yo digo que eran los ojos, y sentí que se me metió. Y él de que no, estás muy estresada. Y total, le preparó un té. Esa noche como que ya se tranquilizó y no pasó nada extraño. Pero los días que siguieron empezaron ahora sí a ser bastante difíciles también con su salud. Dice Jason que él la escuchaba a veces como hablar, pero con una voz que no era la de ella, como una voz que venía desde sus entrañas, algo muy extraño, y cuando le preguntaba ¿qué dijiste?, ella decía que no lo recordaba. Llegó un punto en que esto ya no era compatible con su vida que tanto soñaban y habían anhelado. Entonces recurrieron a una medium. Esta persona fue, hizo como que una limpia en la casa y le hizo una tipo limpia a ella. Dice que cuando le estaban haciendo esta limpia, la medium y su esposo Jason pudieron ver cómo algo salió de ella, como un tipo de humo oscuro, se desprendió de ella y salió por la ventana. La medium estaba tan agotada que les dijo, esta experiencia jamás la había vivido, lo único que les puedo decir es que ustedes tienen que salir de aquí. Ahí fue cuando Jason y Melissa tomaron la decisión de dejar este lugar
que era el lugar de sus sueños, pero que se había convertido en una pesadilla. A veces los reencuentros con tus amigos de la infancia pueden ser aterradores. Te voy a platicar lo que le pasó a Santiago. Esto le pasó a Santiago cuando estaba en la secundaria. Ya sabes que cuando vas a pasar de la primaria a la secundaria, como que tal vez te disperses de algunos amigos, ¿no? Porque no todos van a la misma secundaria, porque algunos cambian de rumbo. Entonces como que él conservaba a un amigo que había estado con él en la primaria y en la secundaria. Lo único es que ese chico se había cambiado de casa, pero pues ellos seguían siendo amiguitos y todo. Entonces dice que un sábado este chico le dice, oye, quiero que vengas a conocer mi nueva casa. Y él de que, súper bien, sí. ¿Quién más va a ir? Le preguntó. Y su amigo le dijo, no, nada más tú, nada más te invité a ti. Y él de que, pues está bien. Ya le pasó la dirección y Santiago le dijo a su mamá de que, oye, mamá, me está invitando mi amigo a que vaya a su nueva casa. Lo que sí es que ya vivía un poquito más alejado, en las colonias que ya estaban como que fuera de la ciudad, que también había por ahí tipo ranchos, quintas y algunas casas. Su mamá le dijo, no, está bien, no te preocupes, yo te llevo. Lo llevó ese sábado. Cuando iban llegando como que a la casa, yo creo que las mamás siempre tienen cierta corazonada, ¿no? Y le dijo, oye, si no te sientes cómodo o a gusto, márcame y vengo por ti. Y él de que sí, no te preocupes, ma. Como que la señora se quedó como un poquito intranquila. El amiguito salió por su amigo y de que, sí. Y ella le preguntó, ¿quién está aquí? Mi abuela, está mi abuelita. Ok, y tu mamá al ratito viene. Y pues la señora le dijo, pues está bien. Dice Santiago que ya entraron a la casa, que era una casa muy grande, de 2 pisos, y que estaba pues muy bonita, aunque se veía algo antigua. Su amigo luego lo conectó como que la consola de video para ponerse a jugar, y empezaron a jugar videojuegos, y todo muy bien. Solo que Santiago notó que su amigo, cada cierto tiempo, como que volteaba de reojo hacia las escaleras. Pues no sé, como que para ver si veía algo o... no sé, era como si alguien lo estuviera vigilando, entonces cada cierto tiempo echaba como un vistazo a las escaleras. Y Santiago le preguntó de que, oye, ¿pasa algo? ¿Todo está bien? De que sí, no te preocupes. Hasta que va avanzando la tarde y de repente se escucha desde el piso de arriba como la voz de una mujer que dice, ya están listos para comer. Pero dice Santiago que era como una voz, pues sí, femenina, pero como si fuera una grabadora antigua, algo muy extraño. Él no le tomó tanta importancia, pero vio que desde ahí su amigo se empezó a portar extraño, que le dijo de que no te muevas, quédate aquí. Y como que se fue, subió a la parte de arriba, se escuchaba como que había gente peleándose o discutiendo, cuando pues él aseguraba que nada más estaba su amigo y su abuela, y él escuchaba que había como que más gente, pues así como que discutiendo por algo. Entonces en eso baja su amigo y le dice, oye, háblale a tu mamá para que ya venga por ti. Y él le que, oye, pero ¿por qué pasa algo? No, háblale a tu mamá rápido. Y Santiago se sacó pues de onda y lo único que hizo fue marcarle a su mamá. La mamá llegó en menos de 15 minutos, estaba en la puerta, regresó por él rápidamente y en eso pues ya baja el amiguito de Santiago y como que casi creo que lo empuja de que sí, adiós. Y la mamá le dice, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Pasa algo? Y que este chico le dijo, no, es que mi abuelita se siente mal y mi mamá ya viene para acá. Y la señora le dice, pues si quieres te ayudamos, me quedo aquí a esperar a tu mamá o quieres algo, no sé, para ver cómo está tu abuelita. Y él por nada del mundo los dejó pasar. No, ya váyanse, ya viene mi mamá. Y él insistía mucho en que ya se fueran. Entonces como que esto le pareció extraño a la mamá de Santiago. Lo que hizo fue marcarle a la mamá de este chico y la señora confirmó lo que él estaba diciendo. Sí, es que de repente, pues mi mamá se pone un poquito mal, pero Santiago ya sabe cómo tranquilizarla. Ya voy para allá, tú no te preocupes, ya no te regreses a la casa. Y eso le pareció como raro a la señora, pero dijo, bueno, ellos tendrán sus costumbres o serán una familia como muy cerrada que no quieren que te enteres de qué padece la señora. Lo que les pareció muy extraño es que Santiago y su mamá, cuando iban avanzando ya para alejarse de la casa, voltean y se dan cuenta que en la ventana está una persona anciana con el cabello ya muy desgastado, como en partes cabello, en partes no. Y lo extraño es que en la ventana ella estaba como lambiendo, pasando la lengua. Y la lengua no parecía normal, era mucho más larga. A partir de ese momento, Santiago jamás volvió a saber nada de su amigo ni de su familia. ¿Y tú qué crees? ¿Esa mujer era realmente su abuela o algo que tomó su lugar? ¿Tú crees en los duendes? Te voy a platicar esta historia. Hay un programa de radio en Chile donde la gente habla para contar cosas extrañas o paranormales que han vivido. Y esta historia a mí la verdad me dejó muy asustada. Resulta que eran 3 chicos que estaban estudiando para ser ingenieros y rentaban como una casa en un lugar de Chile. Dicen que estaba cerca de la escuela donde ellos estudiaban y en esta casa pues ellos tenían un montón de cosas. Ya sabes, qué reglas, qué calculadoras, muchas cosas que ellos utilizaban pues para lo que estaban estudiando.
Y lo que cuenta esta persona es que algo muy extraño que empezó a suceder es que les movían las cosas a lugares muy extraños. Por ejemplo, la calculadora de pronto aparecía adentro del refrigerador. Y las reglas también en lugares donde ellos no las habían dejado. Empezaron como que a mover así cosas. Y ellos creían que se estaban haciendo como que bromas entre ellos mismos. Entonces como que no le habían puesto tanta atención. Dice que una noche, de pronto uno de sus roomies se levanta al baño y cuando regresa a su cuarto, su cama está completamente volteada. Pero era una habitación muy pequeña. No había manera que voltearan la cama porque no giraba, no había el espacio. Entonces este chico estaba como muy asustado, pero creyó que era una broma. Pero ¿cómo le hicieron para armarla y desarmarla en tan poquito tiempo? Porque él solo había ido al baño. Entonces va y les dice a sus otros compañeros de casa de que, oigan, ¿quién me movió la cama? Está completamente volteada. Y ya fueron a ver y de que, pues no, nadie la movió. Y sí estaba completamente volteada. Ya lo ayudaron a acomodarla para que volviera a dormir y todo. Pero estos incidentes seguían pasando. Cosas que se movían, que aparecían en otros lugares. Hasta que de pronto llegó el día del estudiante. Entonces como que un día antes ellos se habían ido de fiesta a celebrar el día del estudiante porque al otro día no iban a ir al colegio, no iba a haber escuela. Dice que esa mañana eran como las 11 de la mañana y uno de los roomies baja a la cocina a tomar un poco de agua. Cuando de pronto empieza a gritar y se regresa a decirles que había algo ahí, que era como un Ewok, como una especie de animalito que estaba todo peludo y que se estaba como rascando la cara, como si nada. Entonces ellos van y se dan cuenta que justamente en la sala está esta criatura, que tal vez no pasaba de 1,5 metros y que estaba como si nada en la sala, como que él no los había notado, pero cuando se meten corriendo a la habitación, ya con todo el ruido que hicieron, pues como que esta criatura ya se dio cuenta que estaban ahí. Dice que se estaban asomando como que por un agujerito que tenían ahí en la puerta del cuarto donde se metieron a resguardarse y que la criatura ya estaba como frente a ellos viéndolos. Lo raro es que como que esa criatura estaba haciendo su vida normal porque a esa hora ellos nunca estaban, pero ese día fue que no había clases y no fueron. Entonces como que él estaba haciendo su vida de duende muy normal hasta que se dio cuenta que ellos estaban ahí. Entonces pues duraron un buen rato ahí encerrados y esta criatura como que se movía ahí en la sala y lo único que se les ocurrió es de que pues vamos a tratar de atraparlo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces que agarraron como que tipo una cobija o algo así grueso para atraparlo, según ellos. Salen de ahí del cuarto y pues esta cosa se va corriendo y se mete como abajo de donde lavaban ellos los trastes, pero lo extraño que les pareció es que se había convertido como en una bolita, era como una bolita de pelo y se había hecho más pequeña porque ellos habían visto que pues tenía como 1,5 metros y de pronto se había hecho algo tan pequeño que se había metido por abajo de los trastes y que parecía que era un gato. Y no lo podían sacar y entonces como que pues ellos estaban intentando de que saliera esta cosa y más se resistía y como que se hacía más pequeño, más se comprimía, hasta que llegó un punto en que empezaron a escuchar un ruido bien extraño. Era como un zumbido, algo que hizo que se empezaran a sentir mal, pero el que había estado más cerca, que fue el primero que vio a esta criatura, fue el que empezó a ponerse muy mal, empezó a vomitar y como que a bajársele la presión. Entonces lo que hacen es pues sacarlo de la casa y lo ponen como que afuera de la casa y él ya lo recuestan para que le dé el aire porque pues estaba vomitando y se estaba como desmayando y hasta casi como convulsionando, algo muy raro, y que en eso que lo están sacando ven como esta criatura sale corriendo de la casa y haciendo este ruido muy extraño que a los demás también los hacía sentir mal, que era como que te perturbaba los oídos y como que un dolor de cabeza extraño. Cuando ya se calmaron un poco, regresaron a la casa y vieron que en el sillón donde estaba esta criatura, este duende, había como pelos muy largos, pegados, y tenía un olor muy fuerte, como si fuera de un animal húmedo o un animal mojado. Cuando empezaron como a buscar bien y a ver todos los detalles de lo que había ocurrido, vieron como que esta criatura había dejado como un rastro negro, pero como si fuera su sangre. Y así como lo vieron, desapareció. Ellos aseguran que no le hicieron daño a esta criatura, pero como que el hecho de que ellos lo hubieran podido percibir desgastó a esta criatura y como que si se hubiera ido herida. Nunca tuvieron una explicación lógica, pero se decía que en este lugar o en esta zona había duendes.
¿Qué tal, criaturitas de la noche? ¿Qué les parecieron estas historias? Yo siempre los invito a que me compartan si a lo mejor tuvieron algún episodio paranormal o algo extraño que les sucedió. Me encantaría leerlos y compartirlo con todos ustedes. Les pido que se suscriban a mi canal y que prendan la campanita para que se enteren cada que subimos video. También si me escuchas en alguna plataforma de audio, regálame las 5 estrellas y suscríbete. Y que no te dé miedo si sueñas con algo de lo que te conté. Te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.